Hola a todos, esto es Fundamentos Anátomo-Fisiológicos 3. Continuamos con la unidad de sistemas energéticos en el ejercicio y hoy vamos a avanzar una vez más y el tema es el sistema aeróbico. Cuando pensemos en el sistema aeróbico tenemos que diferenciar o contemplar o pensar siempre en diferentes sustratos. A diferencia de los otros dos sistemas que eran relativamente más simples, este sistema va a trabajar de manera diferente de acuerdo al sustrato que esté utilizando. Presentando los sustratos vamos a tener a los ácidos grasos o lípidos, ¿sí? Los ácidos grasos en realidad son lípidos, pero esta es la forma más simple de lípido que encontrábamos. Repasen unidades anteriores, perdón, en la misma unidad clases anteriores en donde hablábamos sobre ácidos grasos, triglicéridos y los lípidos en general. Lo mismo, la glucosa si bien formaba parte de la glucólisis anaeróbica, también forma parte del sistema aeróbico. Hay una glucólisis que va a ser aeróbica. Y por último, acá aparece la alanina, que la alanina es un aminoácido, y esto estaría representando el sustrato de las proteínas. La alanina es el único aminoácido que se puede utilizar para generar energía por un proceso que es complejo y lo vamos a tocar, pero muy por encima. Todo lo que sea sistema aeróbico, todo lo que sea formación aeróbica de energía, sí o sí, recuerden, el concepto aeróbico implicaba la utilización de oxígeno, que acá bien lo marca. ¿Sí? Para una parte de las reacciones químicas que suceden dentro de esta estructura que está marcada acá, que es la mitocondria, ¿sí? Es una organela, es un espacio dentro de la célula que es el encargado, su función exclusiva es la formación de energía. Entonces, todo este proceso del sistema aeróbico, sea cual sea el sustrato que se vaya a utilizar, siempre todas las reacciones van a ser dependientes de oxígeno y dentro de la mitocondria, proceso intramitocondrial, a diferencia de los otros que se producían en el citosol o citoplasma celular. Recuerden que la oxidación, ¿sí? El sistema oxidativo, venía luego de que los otros sistemas ya no estuvieran en funcionamiento. Fíjense, la TPPC ya no existe a esta altura, no predomina, perdón, la expresión. El sistema de la glucólisis rápida empieza a caer y el oxidativo empieza a predominar, siempre que la actividad se prolongue en el tiempo y que tenga una intensidad eh, de media a baja. Este cuadrito, el de la izquierda, representa bastante bien, a modo de resumen, este sistema. ¿Por qué? Menciona acá a los ácidos grasos y al ácido pirúvico. ¿Se acuerdan que en la glucólisis anaeróbica generábamos este metabolito previo a la formación del ácido láctico? Bueno, el sistema aeróbico, ahora vamos a ver que parecía ser en realidad puede ser una continuación en la parte de lo que se refiere a la utilización de la glucosa entre lo anaeróbico y lo aeróbico, y ahora vamos a ver ese paso. Y también esta imagen representa claramente a la mitocondria, que es el lugar en donde se van a descomponer. Esta imagen es muy evidente, además, el requisito indispensable que es la presencia de oxígeno, y luego del proceso mitocondrial aparecen estos restos. Esto es dióxido de carbono, el CO2, dióxido de carbono, y esto es agua, más la formación de ATP, es decir, la formación de moneda energética. Recuerden la diferencia entre resto y residuo metabólico. Los residuos, como los residuos de una casa, se pueden reutilizar, ¿sí? Se pueden reciclar. Un residuo metabólico, por ejemplo, es el ácido láctico. Hoy vamos a ver que esa sustancia se reutiliza. En cambio, los restos metabólicos, que son estos dos, deben eliminarse. Deben eliminarse, ¿por qué? Porque el dióxido de carbono acumulado en el cuerpo es tóxico.
ahí es donde ingresa la interrelación de sistemas. ¿Por qué? Porque para la llegada del oxígeno y para la retirada del dióxido de carbono, intervienen otros dos sistemas que vamos a ver que son de alguna manera limitantes de la actividad oxidativa, que son el sistema respiratorio con la captación de oxígeno y su ingreso a la sangre, y de nuevo la liberación de dióxido de carbono también a través de los pulmones, y del sistema cardiovascular, que es el encargado de transportar todo, tanto el oxígeno como el dióxido de carbono por bueno, el sistema de vasos. Estos son temas que vamos a ir viendo durante el año, pero tienen que ir sabiendo que lo que es la captación y la distribución del oxígeno y del dióxido de carbono van a ser grandes limitantes en la capacidad oxidativa. Lo veremos en unidades más adelante. Este cuadro, que está en uno de los apuntes de los complementarios, creo que está en el complementario 1, muestra la interrelación entre las diferentes reacciones químicas, ¿sí? Y antes de avanzar me voy a detener en esto. Estos dos procesos, el ciclo de Krebs y el de la cadena de transporte de electrones, son los que se suceden en la mitocondria, y son dos procesos sucesivos. En cuanto a la sustancia intermedia a la que deben llegar, fíjense, tanto los lípidos y los hidratos de carbono y alguna cuestión que tenga que ver con las proteínas, tienen que llegar a esta sustancia, tienen que convertirse por distintos procesos en acetil-CoA, que es de alguna manera un intermediario, un previo a la obtención de energía. Fíjense, sea cual sea, tiene que llegar convertido en acetil-CoA a la mitocondria para iniciar este proceso. El ciclo de Krebs, o también se llaman de los ácidos tricarboxílicos, y la que le continúa después es la cadena de transporte de electrones. Son dos procesos sucesivos que utilizan bueno, la energía que se va liberando para la formación de ATP. Eso es lo único que tienen que saber como procesos intramitocondriales, ¿sí? Sea cual sea el sustrato metabólico, el precursor, podríamos decir, de todo esto, o la sustancia que va a ingresar a este ciclo de Krebs, y como consiguiente a la cadena de transporte de electrones, para la formación de ATP, siempre el precursor es acetil-CoA, y después, al ingresar al ciclo, le continúa con la cadena de transporte de electrones, que no vamos a definir bien, después le voy a mostrar cómo es, pero no vamos a estudiar el proceso porque esto es sumamente complejo, pero el resultado siempre va a ser la formación de ATP. El resultado de todo esto va a depender de cuál ha sido el sustrato metabólico, y vamos a ver amplias diferencias entre uno y otro, y el resultado siempre de todo este proceso va a ser la formación de dióxido de carbono y de agua como restos metabólicos, de ATP como forma de energía, y calor, que también es una forma de energía, pero que nosotros no vamos a utilizar. En realidad la vamos a utilizar, sí, como por ejemplo para la termorregulación, pero no es provechosa para la contracción muscular, que ese es nuestro objeto de estudio. Los sustratos energéticos, ¿se acuerdan? Esto lo habíamos visto al principio, van a depender de la intensidad del ejercicio. Fíjense, esto habla de la intensidad del ejercicio, perdón, el porcentaje de utilización de los sustratos, siempre comparando glucosa contra ácidos grasos y aminoácidos, y esto habla de la intensidad de carrera, ¿sí? A 10 km por hora, a 15 km por hora y a 20 km por hora. Fíjense, cuando la intensidad es baja, el que predomina siempre son los ácidos grasos, pero a medida que va aumentando la intensidad, la predominancia es claramente de la glucosa. Y fíjense, por último, que las proteínas prácticamente siempre hacen el mismo aporte. Es un aporte muy bajo, pero que es constante y por lo tanto siempre presente en todas las intensidades.
Esto es similar a lo que habíamos visto en el cuadro anterior, pero expresado en curvas. Fíjense, bueno, no lo vamos a explicar, perdón. Lo vamos a explicar más adelante a esto, porque hay un concepto que hay que introducir, que es el de VO2 máximo, pero eso va a quedar para clases siguientes. La glucólisis aeróbica, ¿sí? Para llegar a la aeróbica tenemos que repasar la anaeróbica. Recordar que podíamos tener glucógeno, que era la forma de reserva de la glucosa, es un polímero, es decir, es una molécula grande formada por moléculas de glucosa, ¿sí? Sirve para su almacenamiento en la forma de glucógeno. Teníamos tanto a nivel hepático como a nivel muscular. La mayor densidad es a nivel hepático, pero como tenemos mucha más masa muscular que masa hepática, el glucógeno muscular siempre es mayor, pero la reserva más importante por cantidad de tejido es a nivel hepático. Podíamos utilizar uno u otro. El glucógeno hepático se rompía en glucosa y la glucosa pasaba a sangre y pasaba a la célula muscular. Si la célula muscular, si el glucógeno estaba dentro del músculo, se rompe en glucosa y directamente se utiliza donde está, trabajando el músculo, o sea, no migra, no sale a sangre. La glucosa tiene unos procesos previos, ¿se acuerdan que actuaba la fosfofructoquinasa, la PFK, y que generaba entre las reacciones la formación de piruvato? Y este piruvato por vía anaeróbica pasaba al lactato por la lactodeshidrogenasa. ¿Sí? Este piruvato es lo que se conoce como una encrucijada metabólica, porque el piruvato puede pasar, si estamos en condiciones anaeróbicas, es decir, a una intensidad alta y en ausencia de oxígeno, el piruvato se convierte en lactato o ácido láctico, pero también el piruvato, dependiendo del ejercicio que estemos realizando, el piruvato puede pasar a la glucólisis aeróbica. ¿Sí? Fíjense, aparece de nuevo el acetílico A como el precursor y demás. Y el lactato que se formó por un mecanismo reversible, por una reacción, así como pasó de piruvato a lactato, el lactato también puede reconvertirse en piruvato y continuar por la vía aeróbica. Fíjense, acá aparece el ciclo del ácido cítrico, de los tricarboxílicos, bueno, la cadena respiratoria, perdón, es la de los ácidos tricarboxílicos y este es el del ácido cítrico, lo había dicho mal en la diapo anterior. Pero bueno, el balance, ahora lo vamos a explicar un poquito más. El balance, el resultado, el desempeño, el rendimiento era la palabra que habíamos utilizado, es que se forman 38 ATP. ¿Sí? Por cada molécula de glucosa se forman 38 o más menos 1, dependiendo si venía del hígado, pero a grandes rasgos vamos a cerrarnos en este número. 38 ATP por cada molécula de glucosa utilizada. Esto es lo que les mostraba hoy, lo que es la encrucijada metabólica. ¿Qué pasa? El glucógeno como reserva se convertía en glucosa. ¿Se acuerdan estas? Glucogénesis y glucogenólisis. ¿Sí? La lisis del glucógeno para liberar la glucosa y la formación de glucógeno, glucogénesis. Perdón, sí, la formación de glucógeno a partir de glucosa para almacenar. La glucosa se rompía en la glucólisis, como lo hemos bien visto, y por vía anaeróbica se convertía en ácido láctico y por vía aeróbica pasaba a acetílico. Y acá podríamos hacer una flechita, pum, de piruvato, perdón, acá del ácido láctico para acá, y continuar acá, en la mitocondria. Acuérdense, todo lo aeróbico es mitocondrial. Lo mismo. En esta diapositiva creo que está reiterada, es exactamente lo mismo. El piruvato dentro de la mitocondria entonces debe convertirse en acetil-CoA, ¿sí? El ingreso a la mitocondria, ¿sí? Fíjense, esto es la matriz mitocondrial, esto que se ve acá. En esta matriz mitocondrial es donde se suceden
todo este proceso del ciclo de Krebs y el de la cadena de transporte de electrones. Pero antes, fíjense que hay una membrana externa y una interna. Ese traspaso implica la formación de esta sustancia, que es el acetil-CoA, que es la condición para que ingrese a estos dos ciclos para terminar formando el ATP. Si no se forma este acetil-CoA, no ingresa a estos dos ciclos. ¿Sí? Esto del ciclo de Cori lo vamos a pasar y vamos a hacer un video aparte, pero ¿en qué se basa esto? En la reutilización del lactato para la formación de glucosa. Recuerden que el músculo produce, volvemos a lo mismo, la glucólisis anaeróbica producía el piruvato y del piruvato al lactato en condiciones anaeróbicas. Y este lactato puede ser reutilizado en el hígado, ¿sí? El lactato, el ácido láctico pasa a sangre y es reutilizado por el hígado junto con otras sustancias para la formación de glucosa. Esto se llama gluconeogénesis. Y bueno, en esencia eso es el ciclo de Cori, ya no va a hacer falta que lo explique en otro video. Pero esa glucosa que se utiliza vuelve al músculo y puede ser utilizada para, en realidad tanto en el hígado como en el músculo puede ser reutilizada para formar reservas por medio de glucógeno o ser nuevamente reutilizada. Tanto el lactato como el piruvato, bueno, nada más, lo dejo ahí. Recuerden que la célula muscular tenía los receptores de insulina, que en presencia de esta hormona en sangre, al activar estos receptores, transmiten una señal a los receptores GLUT4, a los transportadores de glucosa, para que abran y permitan el ingreso de la glucosa al músculo. ¿Sí? Lo he explicado en videos anteriores, pero por las dudas lo reitero. La insulina está dando vuelta en sangre y durante la actividad física, los receptores se comportan diferente durante la actividad física que durante el reposo, pero en esencia, estos receptores captan a la insulina y esta insulina va a generar una puerta de entrada por estos receptores que no son de insulina, son de glucosa, que se llama GLUT4, y esto lo expliqué en otro video. Una vez que se abre, que toman contacto, en realidad estos canales de la glucosa permiten su ingreso. Esto ya lo explicamos en otra diapo anterior. Esto, un poco más casero de lo del ciclo de Cori, fíjense, es una interrelación entre hígado y músculo, ¿sí? Siempre vehiculizando todas las sustancias por la sangre. Fíjense cómo el músculo utiliza la glucosa para formar el ATP, la rompe, la lactodeshidrogenasa, ¿se acuerdan? La fosfofructoquinasa, terminaba formando dos moléculas de lactato, el lactato o ácido láctico pasaba a sangre, y el hígado lo reutiliza, fíjense cómo lo reconvierte, ¿sí? En piruvato, y de nuevo, fíjense, es un proceso inverso, ¿sí? Es una formación de glucosa por medio de restos metabólicos, ¿sí? Recuerden el concepto de resto, que podían ser reutilizados. Esto sería el rendimiento energético obtenido por la oxidación de la glucosa. Cuando hablamos del sistema oxidativo, vamos a hablar de la oxidación de la glucosa, la oxidación de los triglicéridos, de los ácidos grasos y demás. Fíjense, en forma comparativa, si la glucólisis se produce en citosol, es decir, en forma anaeróbica, el resultado es la formación de 2 ATP. Esto no lo miramos. Lean la aclaración y se darán cuenta. En lo que es la oxidación, ¿sí? Ya nos metemos a mitocondria y cadena de transporte de electrones, vamos a ver que vamos a encontrar este resultado, 18 ATP por cada molécula. Por lo tanto, vamos a
generar muchísima, o por lo menos son unas cuantas veces más, en forma aeróbica que en anaeróbica. ¿Sí? Muchísima mayor cantidad de ATP en forma aeróbica que anaeróbica. Pero bueno, va a depender siempre de la intensidad del ejercicio. A ver, bueno, esto es lo mismo, nada más que esto es el mecanismo de la alanina. Esto es un aminoácido, pero lo vamos a explicar en un video aparte.